Como primera medida lo que vamos a hacer, luego voy a presentar la norma, pero como primera medida lo que vamos a hacer es calcular instalaciones eléctricas, es decir, dimensionar todas las partes que conforman la misma, ¿no? Y decir todas las partes que conforman una instalación eléctrica, básicamente como primera medida tenemos que identificar. Lo que ustedes tienen en presentación es lo que se conoce como esquema de distribución. Un esquema de distribución es una representación simbólica, si quiere, de una instalación eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, allí yo interpreto cómo está compuesta mi instalación eléctrica. Por ejemplo, tengo la red pública en baja tensión, donde me voy a empalmar o a entroncar, y aguas abajo y ejecutado sobre la línea municipal, ¿no es cierto? Tendré el medidor de energía que a no más de 2 metros se vincula a través de una línea que se llama línea principal con un primer tablero eléctrico. Bien, ese primer tablero eléctrico recibe el nombre de tablero eléctrico principal. Hasta acá, desde el empalme a la red hasta los bornes de la protección que es cabecera en el primer tablero eléctrico, nosotros a este tramo lo conocemos como acometida, técnicamente se denomina instalación de suministro y es ámbito de aplicación de la empresa prestadora del servicio. Recuerden ustedes que las empresas prestadoras de servicios son jurisdiccionales, por ejemplo, acá en Salta se llama EDESA, en Jujuy se llama EGESA, EPEC, EDESUR, lo que fuera, ¿no es cierto? Pero este tramo, acometida o instalación de suministro, es campo de aplicación de la distribuidora en este caso. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que lo que acabo de nombrar como línea de alimentación o bajada, el medidor de energía y la línea que vincula el medidor con el primer tablero eléctrico, todo eso lo diseña y lo calcula la empresa prestadora del servicio. Nosotros no, ni la norma que vamos a estudiar. ¿Sí? Esto ya viene resuelto por la empresa prestadora del servicio. La empresa prestadora del servicio básicamente lo que hace es una clasificación en función a la tarifa, es decir, una cuestión comercial de las distintas características de la cometida o instalación de suministro. Por ejemplo, en nuestra provincia, cuando nosotros calculamos la carga, es decir, la potencia eléctrica que va a demandar nuestra instalación, y de acuerdo a esa potencia, a mí me brinda como información un esquema unifilar, un detalle constructivo y la descripción de cada uno de los materiales que forman parte de esa cometida o instalación de suministro. ¿Por qué? Porque es su campo. Y la empresa prestadora de servicio lo hace en función a una norma AEA que se llama AEA 95150, que nosotros no estudiamos, guarda. Esto lo hace la empresa prestadora de servicio. Fíjense que acá, para un suministro trifásico, ¿no es cierto? Y cuya carga o potencia eléctrica no supere los 10 kilowatts, tiene esta característica la cometida. Bien. Ahora bien, ¿será similar a Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Buenos Aires? No lo sé. Eso, ¿qué quiero señalar? Que ustedes le tienen que determinar a la empresa cuál es la potencia eléctrica o la carga de su instalación, los kilowatts o los kilovoltiamperes, y con esa información van a la empresa prestadora de servicio y esta le va a fijar como pauta, a nosotros nos dan ese esquema típico, cuáles van a ser las características, las dimensiones de los distintos materiales que forman parte de la cometida. ¿Se entiende la idea? Esto es para todos los ámbitos, ¿no? Esto es tanto para si usted tiene un inmueble con una sola unidad funcional, como si tuviera un inmueble con muchas o varias unidades funcionales. Siempre resuelve la cometida o la instalación de suministro a la empresa prestadora de servicio. ¿Bien? ¿Y nosotros qué hacemos entonces si esto lo resuelve la empresa? Nuestro campo de aplicación inicia acá, en los bornes superiores o de entrada de la protección que es cabecera en el primer tablero eléctrico, aguas abajo. Allí vamos a utilizar los criterios que están indicados en el reglamento AEA 90364, parte 7, sección 770, tanto para proyectar, tanto para ejecutar y tanto para verificar esa instalación eléctrica, pero desde acá, aguas abajo. ¿Sí? No puedo dimensionar la línea de alimentación con la AEA 9364. No es su campo, tiene un límite. ¿Se entiende la idea? Recién la instalación interna de la vivienda, de la unidad funcional,
se inicia de los bornes de la protección que es cabecera en el primer tablero eléctrico, aguas abajo, que es lo que nosotros vamos a estudiar en esta capacitación. ¿Se entiende la idea, no? Es decir, vamos a tener evidentemente eh, un tablero principal, ¿sí? Desde el punto de vista normativo. Fíjense que en esta cláusula, una de las primeras cláusulas se trata el tema de los esquemas de distribución. Luego voy a presentar la norma, si no, yo no quiero que sea tan aburrido el introito. En las primeras cláusulas se definen distintos esquemas de distribución. Fíjense que se marcan 7 típicos. Típicos quiere decir que son los más usuales, más empleados, o los que generalmente se trabaja, lo que no significa que pueda existir un 8 o un 9 o un 10, ¿no? Que ustedes mismos diseñen tranquilamente. Nosotros cuando vamos a pensar la instalación, a querer diseñarla, no nos ponemos candados mentales para decir, no, mi instalación tiene que tener el esquema típico. No, no, estos son típicos, son ejemplos, son orientativos. Uno como profesional tiene como resorte, digamos, diseñar un propio esquema de distribución. Recuerden que la forma de distribuir la energía eléctrica en una vivienda está en función a las características constructivas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, el esquema típico 1 se emplea tranquilamente. Lo que ustedes tienen que tener presente es que desde el medidor se ejecuta sobre la línea municipal, ¿no? Se entiende que es línea municipal, ¿no? Ustedes tienen el terreno, tienen la vereda acá. El deslinde que separa de la vereda del terreno se conoce como línea municipal. El medidor de energía debe ejecutarse sobre la línea municipal, ¿no? No podría colocarse un medidor de energía dentro de la unidad funcional o del inmueble. No podría. La regla general indica que no, pero hay excepciones. Guarda, ¿no? Hay excepciones. Se puede en algunos casos. ¿Sí? En principio, el medidor de energía sobre la línea municipal y a no más de 2 metros tiene que existir un primer tablero eléctrico. Ese tablero eléctrico recibe el nombre de tablero eléctrico principal, que de él pueden derivarse, por ejemplo, circuitos que electrifiquen bocas de salida tanto de iluminación como de toma corriente, por ejemplo. Se entiende la idea, ¿no? Un esquema de distribución siempre, siempre está asociado a las características constructivas de la instalación. Por ejemplo, miren, esta es mi vivienda. Pueden ver ahí, ¿no? Mi vivienda, yo tengo acá la vereda. La red pública en baja tensión pasa por la vereda. Nosotros tendríamos 3 postes, yo me tengo que empalmar. El medidor de energía, ¿dónde deberá estar? Sobre la línea municipal. Ejecuta el medidor o proyecta el medidor de energía sobre la línea municipal. ¿Por qué tiene que estar sobre la línea municipal? Pregunto. Y no adentro. Para que el toma estado pueda tomar la lectura del medidor. Es exactamente para que el operario de la empresa prestadora de servicio pueda realizar la lectura. Sí, señor, del consumo. ¿Se puede colocar entonces el medidor de energía dentro de la unidad funcional? En principio no, pero hay excepciones. Hay casos, señores, donde se puede colocar el medidor de energía sobre o en el interior de la unidad funcional, del terreno si quieren. Pero ustedes lo que van a tener que hacer es no generar un cerramiento que no permita el acceso directo del operario que realiza la verificación. Se permite y es de forma excepcional, guarda. Cuando yo digo excepciones, significa que usted no se nos levanta mañana con ganas de poner un medidor adentro del terreno, ¿no? Guarda. Son excepciones constructivas. Hay arquitectos que te diseñan, perdón si hay algún arquitecto acá, frentes, digamos, fachadas de punta a punta a vidrio. Entonces, por decir, che, loco, ¿y dónde ponemos el medidor? Eh, Empieza, ¿no? Entonces, eso es la disociación de no consultar a especialistas en instalaciones eléctricas. Pero bueno, entonces, se podría, pero es una excepción a la regla. Ahora bien, el primer tablero a no más de 2 metros. El primer tablero, ahí está. ¿Lo ven, no? Ahora bien, yo puedo proponer un esquema de distribución uno en este caso o no. Fíjense ustedes que la vivienda está acá, está retirada de la línea municipal. O sea,
se ejecuta luego de pasar por un jardín. Este es el jardín. ¿Ustedes qué opinan si a mí, yo de acá empiezo a derivar los 10 circuitos terminales que proyecto? ¿Les parece apropiado o no? Eh, Creo que debería ir un seccional adentro de la, De la unidad de la casa, funcional, ¿no? exactamente. Pero bueno, les comento que lo que yo propongo se permite, ¿no? Pero acá nos encontramos o vamos a chocar con algo, que es lo siguiente: cuando uno proyecta instalaciones, siempre trata de verificar varios criterios, principios generales. Una de ellas es la seguridad. ¿Qué quiero decir con la seguridad? Que si vos haces lo que dice la norma, esto apunta a que la instalación eléctrica sea segura. Otra, pero no solo basta que sea segura, también que sea económica. Si a vos te están dando la oportunidad de proyectarla, de diseñarla, tenés que plantear cosas que sean, desde el punto de vista o del costo frío, lo más económica posible. Es decir, esto, la verdad es que es antieconómico, pero va a funcionar, pues. O sea, no sé quién es el que recién me dijo, che, pone un tablero de seccional ahí adentro, pero si yo como profesional digo, no, yo quiero que salgan de acá, ¿funciona o no? ¿Qué opina usted? ¿Va a funcionar o no? Sí va a funcionar, pero sería poco práctico. En realidad no es poco práctico, antieconómico, ¿no? Porque son tantos cables que se van para allá, ¿se entiende? Vean los criterios generales, la seguridad y la economía. Está bien lo que dice el Don Che, pero... O también funcional. Mire, ahí son 5 criterios generales, estos no son normativos, los criterios generales que estoy nombrando son del libro de Álvarez. Uno es la seguridad, otro es la economía y otro es la funcionalidad. Si vos proyectas como yo, o sea, si, ¿qué es lo que quiero señalar, Redón? Que cualquier esquema de distribución o la impronta que le quiere dar el proyectista es válido. ¿Por qué? Porque todos estos esquemas están permitidos. ¿Bien? Pero puede venir usted o otro y decir, che, no, ese esquema la verdad que no lo veo viable porque económicamente no es posible y funcionalmente lo veo inapropiado. ¿Me entiende? Y proponga otro, como el esquema 2 que es el que usted me está señalando, ¿verdad? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que cualquiera de los dos esquemas de distribución son válidos, ¿no? Guarda. Sino que ahí entra en discusión la verificación de otros criterios o principios generales. ¿Se entiende? Y por supuesto, ¿qué va a decir el cliente? No, yo le voy a hacer caso al don, porque claro, tiene razón. Pongamos un tablero eléctrico dentro de la unidad funcional que de él luego se deriven los distintos circuitos terminales. ¿Se entiende lo que quiero significar con esto, no? No se pueden cuestionar los esquemas de distribución, son válidos todos, pero bueno, algunos tendrán una ventaja, ¿no es cierto?, respecto a otros o verificarán más criterios generales. Eso ya es resorte de uno como profesional cuando va diseñando la instalación eléctrica. Todo esto para decirles, señores, yo sé que ustedes quieren calcular, pero como primera medida hay que plantearse cómo vamos a distribuir la energía eléctrica en esa vivienda. ¿Sí? O toman algún otro esquema de distribución que están en la cláusula de la reglamentación, o bien, ¿no es cierto?, ustedes fijan su propio esquema de distribución. Pueden diseñarlo tranquilamente. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, luego aparecerá otro colega que diga, bueno, ¿sabes qué? A mí me cierra el 3. Bueno, ya son distintas cosmovisiones y por supuesto totalmente válidas, y eso ustedes lo pueden tener presente cuando proyecten. El esquema 7, ¿dónde funciona? Fíjense que el esquema 7 lo que nos está mostrando es que hay 3 medidores, ¿no? Pero un solo empalme o entronque a la red. ¿Cómo funciona la cosa? A ver, ustedes tienen un inmueble. Cuando digo inmueble puede ser un terreno, todo eso, ¿no? La regla general es que por inmueble, terreno, lote o catastro, un entronque o empalme a la red. ¿Se entiende la idea, no? Esta es la regla. Esta es la regla. Pero pasa en algunos casos que en el mismo terreno existan dos unidades funcionales distintas. Por ejemplo, dos hermanos que se han peleado cuando fallecen los padres. Entonces, ¿qué hacen? Cada uno hace su nicho
y que no quieren compartir los medidores y dicen, ah, bueno, un empalme de la red para un medidor uno y un empalme de la red para un medidor 2. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo permite la empresa prestadora de servicio, en principio sí, pero de forma excepcional. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí, no? Esta es la regla, esta es la excepción. Ahora bien, puedo tener un inmueble donde existan 3 unidades funcionales. Sí, puede haber tranquilamente. Un edificio de departamento es un inmueble con más de 3 unidades funcionales, tranquilamente. Entonces, ¿qué hago? Tendré que salir con 3 medidores, ¿no? La lógica dice eso. Y bueno, lo que pasa es que uno es la regla, dos es la excepción, tres ya no se puede. Cuando hay 3 medidores, o sea, para 3 unidades funcionales dentro del mismo inmueble, ya lo que se permite es un solo empalme o entronque a la red y luego a través de un gabinete que se llama gabinete colectivo de medidores, hacer la distribución, contener los 3 medidores y hacer la distribución abajo para cada unidad funcional. ¿Se entiende la idea? Es por eso que resulta el esquema de distribución 7. Fíjense en que es más de lo mismo. Un solo empalme de red, un gabinete que contiene los 3 medidores y después, bueno, cada unidad funcional tendrá su TP, su tablero seccional y no sé. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Ahora, sí. Le hago una consulta, Francisco. sí, diga. En el esquema S7 es en donde se utilizan las barras de distribución. Sí, tranquilamente. Sí. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién le va a diseñar esto? La distribuidora, Sí, ¿no? señor, ya le da todo resuelto, ¿no? Usted no se rompa la cabeza, que ya le da todo servidito, y diseña y calcula el gabinete que contiene al conjunto de medidores de cada unidad funcional, le indicará sección, norma y característica de esa barra distribuidora. ¿Por qué? Porque es su campo. ¿Sí? Perfecto. Algunas veces yo tengo colegas que ven un edificio, digamos, de 3 pisos, de departamento, y dicen, che, el tablero, ¿cómo será? Piensan que lo tienen que fabricar tipos de la NASA. Ya está resuelto, baja y nosotros tenemos acá en la empresa prestadora de servicios, tiene una página web, nosotros lo bajamos de ahí, ya está resuelto. Características, cómo se ejecuta, características de los materiales, dimensiones, normas y demás. Pero así en todos lados, ¿no? Guarda. Claro. Porque eso lo hacen en función de la norma EA 95150. Así que, señores, el día de mañana, si quieren hacer un edificio, porque ¿qué son los departamentos? Son vivienditas, pues. O sea, van a aplicar 770 para cada departamento y después el general ya está resuelto por la empresa prestadora de servicio. ¿Lo ven? Sí. No hagan brujería, señores. Ya está resuelto. Bien. Entonces, una vez definido el esquema de distribución, recién estamos en condiciones de proyectar, perdón, de calcular nuestra instalación eléctrica. Recién, porque uno identifica la distribución y bueno, empiezan las clasificaciones de sus partes, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, en el esquema de distribución usted va a tener un circuito que vincula tableros, ¿no? Ese circuito que vincula tableros se denomina o se clasifica como circuito seccional. También se llama circuito de distribución. En el esquema de distribución aparecerán circuitos que se derivan de tableros, pero se electrifican, perdón, que electrifican o se vinculan con bocas de salida, sea de iluminación o de toma corriente. Esos circuitos que electrifican bocas de salida reciben el nombre de circuito terminal. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Para eso sirve el planteo del esquema de distribución, para conocer cuántos tableros tengo que dimensionar, cuántos circuitos terminales voy a tener que calcular y tener presente en este cálculo. Bien, pero acá yo acabo de tirar una definición. Boca. Señores,
de acá en adelante y sin bajar el precio y a los efectos del cálculo, Boca va a ser lo siguiente. Un punto de un circuito terminal, ya saben que es un circuito terminal. Un circuito que se deriva de los tableros, de un tablero eléctrico y electrifica, toma corriente, iluminación. Boca es un punto de un circuito terminal donde se conecta una carga o aparato utilizador. Es decir, usted tiene un tablero, circuito, se deriva un circuito, circuito terminal, señores, yo lo voy a hacer en castellano. Cables dentro de un caño, ¿no? Eso es, ¿no? Donde en alguna parte habrá una tercera, un módulo de toma corriente. Bueno, ese módulo de toma corriente donde se vincula, digamos, una carga o un aparato, va a recibir el nombre de boca. ¿Se entiende la idea, no? No se consideran bocas, por ejemplo, las cajas que contienen puntos de efecto. ¿Por qué? Porque donde hay un punto de efecto no hay posibilidad de vincular una carga, pues. ¿Se entiende, no? Solamente que a los efectos de cálculo, boca es un punto de un circuito terminal, o sea, ese cable dentro de un caño que se deriva del tablero donde se vincula una carga. Guarda, no importa la cantidad de módulos que tenga si fuera un circuito de toma corriente, porque boca no está haciendo referencia al bastidor y al módulo, sino está haciendo referencia a la caja, esa que está detrás de esto, donde le llega la canalización con los conductores. Y a través de esos conductores se vincula el módulo, o sea, el punto ese, el punto físico me refiero. Tenga uno, tenga dos o tenga cuatro módulos, de acá en adelante, señores, a los efectos de cálculo, esto es una boca en todos los casos. ¿Estamos de acuerdo, no? Que después ustedes lo negren al instalador es otra cosa, ¿no? Porque eso es boca desde el punto de vista de la cotización de la mano de obra, que el reglamento no fija criterio para eso. El reglamento fija criterio para el proyecto y cálculo, nada más, y verificación, no para presupuestar mano de obra. Bien, lo mismo sucede con lo que es iluminación. Tengo una lámpara, tengo dos lámparas. Señores, boca es el punto, o sea, sería la octogonal, a donde llega el caño con los conductores y esto se empalma ahí. ¿Se entiende la idea, no? De acá en adelante y a los efectos del cálculo, esto va a ser una boca. Bien, ¿estamos de acuerdo? Ahora sí, si hay dudas y consultas me las hacen saber, no hay ningún problema, ¿no? Ahora sí, presento la norma. Nosotros vamos a trabajar con este cuerpo normativo, que es la EA 90364, parte 7, sección 770, vigente en nuestro país desde el año 2017. Este cuerpo normativo, 86 páginas, trataron de resolver el tema para el proyecto, la verificación y la ejecución de instalaciones eléctricas en viviendas, pero no todas las viviendas. Guarda. ¿Por qué? Porque para su aplicación, es decir, para que lo que está escrito allí yo lo pueda usar, tengo que verificar simultáneamente cuatro criterios. Si yo no verifico al menos uno de estos cuatro criterios, listo, no se aplica, señores, ¿no? Y van a tener que volver a la norma sección 771. Que recuerden que la sección 771 está vigente en nuestro país desde el año 2006 y también es aplicable para viviendas. Pero es aplicable cuando ustedes, por alguna razón, no verifiquen el campo de aplicación de la sección 770. Se entiende la mecánica, ¿no? Está expectante, la está guardando, que ustedes metan la pata y no verifiquen y vuelvan a ella. ¿Bien? Como primera medida, debe ser una vivienda. Es decir, le cuento algo, este que está acá, bueno, este es de mi ex cuñada, ojalá que nunca vea el canal de mi ex cuñada, pero este era un terreno así, ¿no? Es un terreno así que se decidió sobre el frente proyectar este kiosco, digamos, este local comercial, que después, contiguo, tiene la vivienda. ¿Ve? Todo esto que está acá, me siguen, ¿no? Señores, Sí, sí. sí, sí, dice el señor, no, no hay nadie más. Todo esto es local comercial. ¿Bien? Esta es la vereda. No sé si ven, hay una puertita que me lleva a la vivienda que está ahí nomás, porque justamente ella es propietaria del local ese, dice que no lo iba a alquilar, bueno, bla, 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 y se proyecta así. Ahora bien, o sea que el terreno este tiene dos unidades funcionales, el local comercial y la vivienda.
Les pregunto, ¿la sección 770 es aplicable o no? No, ¿Por qué no? ¿Cómo anda, don? buenas noches. Porque... Ah, no, perdón. Sí se aplicaría porque sigue siendo unifamiliar, ¿o me equivoco? Bueno, respondo. En principio sí se aplica, pero solamente para el espacio que es vivienda. O sea que el local comercial yo no lo puedo proyectar con la 770. No sé si me Ah, ok. explico. Y Sí, usted me dirá, Tengo "Che, entendido, diga, diga". tengo entendido que ahí dentro de la DEA también está el apartado para locales comerciales. Claro, es la sección 771. Bien. La 770, esta que yo le estoy presentando y que vamos a trabajar en este curso, no tiene aplicación en locales comerciales. Fíjense, es para vivienda, o sea, lo que está escrito acá no me sirve para proyectar local comercial. ¿Qué quiero señalar? Que usted va a tener que trabajar con dos normas, lo que es vivienda con 770 y lo que es local comercial con 771, ¿no? Guarda, no mezclenlos tanto, ¿no? Yo tengo colegas que con la 770 hasta proyectan hospitales, ¿no? Son raros los changos, pero bueno, no es así, ¿no? Guarda, no se puede hacer una instalación para, por ejemplo, un establecimiento educacional pensando que es una vivienda. Los criterios son distintos, el tratamiento es distinto. ¿Sí? Tiene razón el compañero. Hay una norma para locales comerciales, sí, la 771. Pero la 770 es para vivienda, o sea, que usted va a poder proyectar la vivienda que está allá atrás. El local comercial no, porque excede el campo. ¿Se entiende la idea, no? No se manden a proyectar con 770 todo, ¿no? Guarda, tiene su campo. Imagínense, en 86 páginas no resuelve nada, ¿no? Así de flaca. Bueno, como primera medida debe ser una vivienda. ¿Hay preguntas? ¿Está todo bien? Ustedes díganme, ¿no? Yo siempre supongo que ustedes saben más que uno, ¿sí? Por eso, si hay preguntas o consultas, me lo dicen. No hay problema. Ahora bien, pero esa es la primera cuestión. Debe ser una vivienda. Pero con eso no es suficiente. O sea, es condición necesaria, pero no suficiente para aplicar la norma. La segunda cuestión es que la corriente máxima no debe ser mayor a 63 amperes. ¿Qué significa eso? Si nosotros vamos a la acometida, hace rato hablábamos de acometida, ¿no es cierto? La red pasa por la vereda, me empalma la red, el cable de bajada acomete por la curva partida, va hacia el medidor y del medidor ingresa al TP, ¿no es cierto? Y es acá donde se inicia la instalación eléctrica. Ahí, hacia aguas abajo, aplicación de la 770. Como todo tablero eléctrico, el tablero eléctrico principal tiene que tener un dispositivo que oficie de entrada o cabecera. ¿Qué quiero decir? Que llegan los cables del medidor y tienen que sí o sí acometer a los bornes superiores de un dispositivo. No puede entrar a una barra. No se permite eso. Lo que sucede es que la entrada o cabecera de un primer tablero eléctrico, el tablero eléctrico principal, debe ser una protección contra sobrecorriente. ¿Qué es una protección contra sobrecorriente? Una protección contra sobrecargas y cortocircuito. Dicho en inglés, una llave térmica. No puede haber aguas abajo del medidor recibiendo o oficiando de entrada un diferencial, ¿no? Guarda, no se permite. La protección que tiene que estar como entrada o cabecera en el primer tablero eléctrico debe ser una protección termomagnética, un interruptor termomagnético, un pequeño interruptor automático, una térmica, como lo quieran llamar. La térmica o el interruptor termomagnético tiene un parámetro que se conoce como, en la calle le dicen calibre, en realidad se llama corriente nominal, ¿no es cierto? Por ejemplo, este de 50 amperes. Ustedes saben que viene de 10, 10, 15, 16, 20, 25, 32. Bueno, sí, se determina por cálculo. Lo que señala la norma es que para la aplicación de la misma, esa corriente nominal no debe ser mayor a 63 amperes.
Si por cálculo la corriente nominal o el calibre de la térmica que es cabecera en el primer tablero eléctrico es mayor a 63 amperes, no se puede aplicar la sección 770. ¿Se entiende la idea? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor de la corriente nominal o el calibre de la térmica que tienen en su casa? En el primer tablero eléctrico, ahí, De 25. de 25. Miren, esta casita, que es de 2 dormitorios, que nosotros proyectamos, vamos al tablero principal, miren. ¿Pueden ver ahí, señores? ¿O tengo que agrandar? Sí, se ve bien ahí. Bien. Tengo el medidor. Tengo el medidor y hago abajo del medidor, ingreso al tablero eléctrico. Y el tablero eléctrico encuentra un dispositivo que oficia de entrada o cabecera, una térmica. Y fíjense que es de 25 amperes. O sea, menor a 63. ¿Qué quiero decir? Que es aplicable a la sección 770. ¿De dónde salió esto? Por brujería no, se calcula. Pero fíjense en ustedes de que es menor a 63 amperes, entonces es aplicable a la sección 770. Por supuesto, se trata de una vivienda, si quieren, de 130 metros cuadrados, es una vivienda clásica, digamos. Yo le pregunto a usted, ¿en qué momento podremos superar 63 amperes en el TP? En los picos de arranque de algún motor. Bueno, esa es brujería. Mucho de don guarda. Y no me imagino una vivienda con tremendo motor, ¿no? Sí, es verdad eso. El resto, ¿qué opina? Señores, le pregunto al resto, en su casa o su vivienda, ¿qué tienen como cabecera en el TP? ¿De cuánto el calibre? En mi caso yo tengo una de 32. 32. Es decir, normalmente una vivienda va a verificar eso, ¿no? Bueno, yo les cuento algo. Hace poco a mí me tocó proyectar la casa de un bandido que tenía 2 manzanas de terreno. O sea, tenía 200 metros por 200 metros. Claro, no tenía una casa quinta, la vivienda acá, tenía gimnasio, tenía cancha, tenía, no sé qué más tenía, tenía de todo, lo que todos queremos tener, digamos. Es decir, estamos hablando de es una vivienda, guarde, una vivienda bastante importante. Bueno, yo llegué a calcular en la cabecera 50 amperes tetrapolar. Es decir, la carga, y es más, ¿cuánto era la carga? Era 30.000 watts. O sea, 30 kilowatts si quiere traducir. ¿Sí? Estos vagos que tienen mucha plata, la vivienda, ustedes saben, son de 2 pisos, tenía hasta un ascensor para la madre, ¿vio? Eh, Piscina, bueno, un asado por allá, 50 amperes, porque todo sumaba más o menos 30 kilowatts. Para llegar a 35 a 63 amperes, más o menos la suma de la carga tiene que ser 35 kilowatts. O sea, es salvaje. Yo creo que su departamento, su vivienda no deben pasar los 6 kilowatts o 9 kilowatts con toda la furia. Por eso ustedes tienen 25, 32 amperes ahí en la cabecera. ¿Qué quiero decir con esto, señores? El campo de aplicación de la norma es importante. O sea, imagínense si te dicen, che, en la entrada del TP no puede haber más de 63 amperes, o sea que puede ser tranquilamente para una vivienda bastante importante. ¿No? No le bajen el precio. ¿Por qué digo esto? Eh, Hay gente que lo ve y dice, es para vivienditas. No, no es para vivienditas. Estamos viendo que no, ¿no? Guarda, no hay que bajarle el precio a las cosas. Cuando hablo de kilowatt, se entiende a lo que estoy haciendo referencia, ¿verdad?
Señores, Eh, por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, una luminaria tiene una determinada potencia, ¿no? ¿Cuál es la potencia de una lámpara que se vincula a una luminaria? A ver, la potencia de estos tubos fluorescentes. 18 watts. Claro, 18 watts con toda la furia, imagínense una boca de iluminación 18 watts. Estamos hablando que la norma tiene un campo de aplicación si todo suma casi 35.000. ¿Se entiende, no? Sí. Es decir, es bastante importante el alcance de lo que está escrito allí. Por último, y para cerrar el introito, no sé si hay dudas y consultas, hay que tener presente lo siguiente, señores, ¿no? No es solamente que sea vivienda, no es solamente que la corriente máxima no supere 32,63 amperes, sino que también se verifiquen dos influencias externas. Fíjense ustedes que allí dice BA2, BA3. Parece inglés lo que estoy diciendo, ¿no? Pero el nombre no lo puse yo. Pero desde el punto de vista normativo hay algo que se conoce como influencia externa. ¿Qué es influencia externa? Influencia externa son las características del contexto donde usted va a ejecutar la instalación. Para que tengan una idea a qué estoy haciendo referencia. Yo tengo una vivienda y tengo otra igual, tamaño y demás, sino que esta fue hecha en ladrillo cerámico y esta fue hecha en madera de pino. Acá hay algo que técnicamente se denomina influencia externa y se está destacando. ¿Cuál es el tipo de material de la construcción? ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Que uno es combustible y el otro no. Exactamente, y en función a esas características, el reglamento le va a poner o le va a limitar la utilización o forma de instalación de determinados materiales. Para eso me sirve a mí ponerme condiciones, influencias externas. En este caso, lo que dice el reglamento que para aplicarse tiene que verificarse dos cosas. Hay una influencia externa que se llama BA2. Parece inglés. La influencia externa son código alfanumérico. BA2 significa lo siguiente, miren, la capacidad del usuario. BA2 son niños. Normalmente en una vivienda va a existir niños. BA1 es una persona adulta sin formación en la parte eléctrica, es decir, el padre o la madre. Niño, padre y madre. Si se verifica esta situación, el reglamento es aplicable. Ahora bien, yo tengo una persona con capacidades diferentes, un BA3. ¿Es aplicable la norma o no? No, ¿Por qué no? porque es hasta BA2. Exactamente. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir? Y ustedes me dirán, che, pero ¿cómo sé si, bueno, si el cliente va a venir a vos tenés que preguntar, porque si esa cosa se da, no puede aplicar la 770, no hay criterio para ese tipo de situación o influencia externa. ¿Se entiende la idea? Influencia, no se imaginen, no lo vean restrictivamente al BA3 como una persona con capacidades diferentes. Por ejemplo, a mí me tocó proyectar una cárcel. ¿Qué hay en la cárcel? ¿Ustedes piensan que hay personas con capacidades diferentes o no? Bastante. ¿Ah? Calculo que las personas con capacidades diferentes tienen su propio espacio, ¿no? Bueno, pero acá lo que está haciendo referencia es que la persona tiene limitaciones. Cuando ustedes proyectan una cárcel, tienen personas que están limitadas o impedidas físicamente de poder desplazarse. Están encerradas, señores. Ok. Tienen una limitación física, ambulatoria. Entonces, se proyecta una cárcel teniendo presente que como si fueran BA3. Por eso digo, no imaginen que le falta un brazo, una mano, ¿no? Guarda. Es porque está impedido por alguna razón física u otra, mental, digamos, que
hace que tenga una particularidad que su tratamiento no sea aplicable por la sección 7CT. ¿Se entiende lo que quiero señalar? Sí, Sí, guarda, no se imaginen lo que le falta un brazo o una mano, no, guarda, no es restrictivo la definición. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en principio, el gobierno cuando, no sé si, bueno, ahora ya no lo hace en este gobierno, ya no hace más obra pública, pero antes, a mí me van a escuchar en la próxima clase decir algo de peronismo, pero no es peronismo político, no, guarda. Son las verdades del instalador, que yo les llamo peronismo también. Antes el gobierno hacía viviendas en serie, tipo IPB, y siempre destina, o había una vivienda que tenía características de accesibilidad física distintas a las otras. No sé si ustedes notaron eso. Los baños más amplios, las puertas más amplias, barrales, rampa. Entonces, esa construcción, sin que te lo digan, ya está pensada para un BA3. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no vaya a aplicar la 770 ahí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí. Aparecen solitas las influencias externas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero señalar en esto? ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, consultas? Sí, son buenos, ¿no? Si no hay dudas y consultas. Yo tenía un profesor en la facultad que me decía que cuando no había dudas y consultas podía ser dos cosas. O que ustedes eran muy buenos o que él era un mal profesor. Así que me están dejando intranquilo. ¿Se entiende la idea? Hasta acá un introito a la actividad. Espero que les haya parecido bien. A partir del próximo encuentro empezamos con la clase número 1. Ya empezamos a calcular, señores. Pero bueno, quería dar un pantallazo y si por ahí había alguna duda y consulta, que me la hagan saber. Francisco, te hago una consulta. Diga. El tema del plano que vamos a utilizar es el mismo para todos, ¿no? No, porque ustedes pueden decir, mira, yo quiero hacer una viviendita chiquita, le piden a Luciana. Yo puedo hacer una vivienda de 2 plantas, le piden a Luciana. Yo quiero hacer una vivienda tipo loft, se lo piden a Luciana. Ustedes ven pues la complejidad, digamos, de la tarea que quieran realizar. Perfecto. ¿Eh? Pueden Y pedir en PDF o en DWG, diga. en el caso de que, no sé, contemos con algún plano, ¿lo podríamos presentar también? Tranquilamente, si ustedes tienen algo ya en vista, lo hacen, señores, pero lo hacen. Les propongo algo. Si ustedes llegan a terminar el proyecto, hasta el que termine la clase, les obsequiamos el curso de protección contra descargas atmosféricas. Diseño y cálculo de pararrayos, si quieren, así hablando en criollo. Pero si lo hacen bien, ¿no? Si está aprobado. Está aprobado, si no, no. No sé cómo motivarlos ya. Porque siempre hay pero, siempre hay excusa, ¿no? Me hacen acordar a mi ex mujer, porque me decía, nos veamos, y después decía, no, tengo que laburar, tengo que hacer aquello. Entonces ella decía, no, pues siempre voy con las excusas. Bueno, me parece que ustedes no tienen que aprender de mí. Así que bueno, señores, hasta acá el Profe, introito. una consulta. Diga. ¿Esta clase que en vivo la sube a la plataforma o a un canal de YouTube? Yo ingresé un poquito tarde, por eso no sé si Bien. se habló de eso.